¿Sabes cuántas horas al día trabajo yo? Y te hago esa pregunta porque quiero ponerte en contexto de todo lo que yo hago en mi vida laboral y en mi vida personal para que tú adivines cuántas horas yo trabajo. Tengo una agencia de marketing digital que trabaja con 5 hasta 7 clientes al tiempo que están generando más de $50,000 al mes. Tengo mi marca personal que está trabajando con 30 emprendedoras al tiempo, creando contenido aquí en YouTube, en Instagram constantemente. Y tengo mi vida personal y tengo a mis hijos si soy mamá soltera. Entonces puedes imaginarte un momento cuántas horas trabajo al día. Pues te cuento que solamente trabajo 4 horas y hay muchos días en donde logro trabajar solo 2 horas. Y no te cuento esto simplemente para presumir, para decirte que bueno, que esta es mi condición y mi condición es especial. Te cuento esto porque esto no fue así para mí por mucho tiempo. Y no fue así para mí por mucho tiempo, no es porque no tuviera los recursos, las habilidades o la forma, sino porque no tenía la información de cómo hacerlo bien, de cómo estructurar mi vida, mis sistemas, mi negocio para permitirme ser más efectiva, crecer y poder tener más tiempo para mí. Porque esto no se trata de tener dinero, sino se trata de tener el sistema y la estructura para que tú puedas crecer y enfocarte en lo que realmente es necesario. Ahora, en este video te voy a mostrar todos los elementos que yo atiendo y de los cuales yo me encargo para ser lo más productiva posible, hacer que mi negocio crezca y lograr los resultados no solo a mis clientes, a mí misma, sino que también a mis estudiantes. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Donoso, tengo una agencia de marketing digital que hemos trabajado con negocios digitales por más de 7 años y tenemos también un acelerador en donde trabajamos como emprendedoras como tú a crecer y a escalar ese negocio digital a miles de dólares al mes. Entonces, si a ti te gustaría crear desde cero o si ya tienes un negocio digital y te gustaría escalarlo, aquí abajo te dejo toda la información o comenta crecer y te mando el link. Bueno, vamos a empezar a mostrarte cuáles son las estrategias que yo empecé a implementar poco a poco y que hoy en día se les enseño a las mujeres de creciendo y a mis clientes incluso para poder ser más productivos y lograr las cosas. Quiero como mostrarles visualmente todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, antes de empezar, quiero contarte que la gente no te dice que esto es lo mismo, no es lo mismo para todo el mundo. Esto va a cambiar de tu condición, va a depender de tus tiempo, de tus recursos y de dónde vivas. Todo el mundo cree que nada, tú puedes hacer esto porque tú vives en Bali, tienes un equipo, tienes todo armado, pero sí, a pesar de que yo tengo todas esas cosas, realmente no empecé y empecé igual que ustedes trabajando, haciendo todo yo sola, sintiéndome culpable sin parar y convencida de que trabajar más era trabajar mejor. Y la verdad es que la mayoría de nosotros estamos trabajando demasiado y estamos invirtiendo muchísimo tiempo en las cosas equivocadas, más que todo como mamás. Hacemos demasiadas tareas repetitivas que no deberíamos hacer, hacemos demasiadas cosas que cualquier otra persona o otra herramienta de inteligencia artificial o de automatización podría hacer. Y cuando yo entendí eso, todo cambió. Entonces, ahorita te voy a mostrar los 3 pilares que yo utilizo para organizarme y para hacer que todo esto funcione sin mí y yo poder enfocarme en las cosas que realmente me hacen crecer y en las cosas que yo quiero enfocarme en mi vida personal también. Entonces, vamos una por una. Entonces, lo primero es, vamos a escribir aquí, mostrarles acá, delegar. Vamos a ponerme por aquí. Ay, vamos a delegar. Y una de las cosas que nosotros creemos es que deberíamos delegar las cosas del negocio, pero no. Muchas cosas de que tendríamos que delegar es muchas cosas, las cosas de la casa que estamos haciendo que son repetitivas. Y para esto me refiero a cosas como la limpieza, la cocina, la lavandería, el ir a hacer tus compras, son cosas que consumen demasiado de tu tiempo y muchas veces la gente cree que simplemente es súper caro, pero te está saliendo mucho más caro dejar de crecer que invertir en este tipo de servicios para que tú puedas liberar más tiempo y tener más tiempo con tu familia y tener más tiempo con tu negocio. Entonces son actividades que realmente no tienes que conseguir en un experto, tienes que conseguir simplemente a alguien que te ayude a limpiar, alguien que te ayude a cocinar y todo esto lo puedes hacer en cualquier país del mundo y pareciera que fuera más caro porque tú me dices, no, pero es que tú vives en Bali, eso es barato, tal. No, pero en países también primermundistas, si tú haces el cálculo de lo que podrías estar generando con ese tiempo, digamos que sea solo la limpieza, puedes hacer un cambio gigante. Porque ¿qué es lo que pasa? Cada hora que yo le estaba dedicando a esas tareas eran horas que no estaba con mis hijos de calidad o que no estaba terminando de dedicarles a los tiempos, al negocio que realmente necesitaba. Sí, necesitaba esa atención para poder crecer. Entonces,
En el negocio hago exactamente lo mismo. Entonces, primero delego en mi casa, después tengo tiempo para atender las cosas de mi negocio y después me hago preguntas de qué también puede estar pasando en mi negocio, ¿ok? Nosotros tenemos un video de todas las estrategias que puedes utilizar para delegar. Aquí lo pueden encontrar en YouTube. Te los voy a dejar listado aquí abajo porque está súper bueno de cómo pueden conseguir equipo, cómo delegar todo esto. Pero estas son algunas de las preguntas que yo puedo hacerme para saber si lo que yo estoy aquí haciendo es algo que yo debería estar delegando o no. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, ¿esto realmente necesito hacerlo yo o alguien más lo podría hacer? ¿Alguien podría hacerlo o aprenderlo y hacer mejor o igual que yo? ¿Cuánto tiempo me libera esta actividad si yo dejo de hacerlo? Esto con respecto a la casa, al negocio, siempre puedes tener muchísimo más tiempo para ti y para poder crecer. Siento que muy pocos nosotros las mujeres creemos que tenemos que hacerlo todo. Nos enseñaron a que tenemos que tener una cocina perfecta, una casa limpia, el negocio funcionando, los niños atendidos. Entonces, claro, tenemos toda esta presión de hacerlo todo, pero la realidad es que no tenemos. Y muchas veces, y muchas mujeres sienten culpa al delegar. Entonces, aquí yo es donde empiezo a aplicar la regla del 80-20, en donde me empiezo a hacer preguntas como: ¿cuáles de esas tareas, que son el 20% de las tareas, pueden generar el 80% del resultado? O sea, el 20% de estas tareas pueden generar, que yo hago, generen el 80% de los resultados en mi negocio. Entonces, es importante reducir la cantidad de tareas que nosotros estamos haciendo que sean reproductivas. Todo lo demás y la mayoría de las cosas tú puedes delegar, automatizar o eliminar. Y nosotros tenemos de nuevo un video en donde te explico todo esto. En mi agencia, por ejemplo, yo tengo una project manager. Esto es una administradora del proyecto. Nosotros le decimos cuál es la estrategia y ella puede desglosar exactamente todas las acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que postear contenido en Instagram. ¿Cuáles son las acciones? Crear las ideas, crear los guiones, grabar el video, postearlo en Instagram, medir las métricas, analizar el video. Todas esas tareas ella las crea en una tarea, en una plataforma que llamamos ClickUp, y ella lo hace. Entonces ella crea los planes, asigna las tareas y hace seguimiento, y lo único que yo hago, por ejemplo, de eso es, como ya está todo organizado, yo entro, miro las tareas, las 7 prioridades del día, y eso es todo lo que yo tengo que saber. Y este sistema se ve así. Les voy a mostrar. Se llama ClickUp. Esta es nuestra plataforma en donde nosotros podemos navegar y manejar todos los proyectos de nuestros clientes y de nuestra agencia, y así vamos a ir nosotros atendiendo las tareas. Entonces aquí tú puedes ver, ella creó lo que llamamos dashboard, como una pantalla en donde yo veo solo mis tareas y yo puedo ver aquí cuáles son las prioridades que yo tengo. Entonces tengo 6 prioridades hoy y tengo todas las tareas por clientes en los estados que yo tengo que hacerlo. A ver, todo el diseño de este sistema nosotros lo enseñamos en Creciendo para que ustedes puedan aprender a organizarse y a poder entender cómo nosotros podemos empezar a organizar estos proyectos y dejar de pensar todos los días de cómo lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, esto es algo que yo delego, el organizar todo lo que yo tengo que hacer todos los días. Entonces no es que yo perdí el control, más bien lo gané porque ahora controlo el sistema y no estoy haciendo todo en mi agencia. ¿Ok? Ahora, lo segundo que nosotros podemos hacer, y este es el segundo pilar más importante en este proceso de lograr ser más productiva, es conocerte a ti misma. ¿Ok? Aquí es en donde vamos a poner conocerte a ti misma, tus ritmos, tu energía y tu momento. ¿En dónde estás hoy en día? ¿Qué es lo que necesitas tú para ser más productiva? Muchas veces no nos hacemos esas preguntas y este es el pilar que más se ignora, es el que más diferencia hace, y la mayoría de nosotros intentamos ser súper productivas con la rutina de alguien más. Como levantarse a las 5 a.m., primero hacer una meditación, journaling, comer esta cosa, y realmente no es que nos falta disciplina, es que está desconectado de tus ritmos, tus formas y cómo tú puedes hacer algo que esté alineado contigo. Entonces yo empecé a hacerme esas preguntas y te voy a contar cómo soy yo personalmente para que tú veas todo lo que yo quiero decir. Entonces, ¿cómo yo empiezo mi día? Yo sé que yo en las mañanas tengo que moverme. Entonces yo empiezo mi día yendo al gimnasio, yendo al sauna, conectando con mi abundancia, con mi energía, con mis amigos, y a las 11 de la mañana empiezo a trabajar. Cuando yo me di cuenta que si yo no hacía toda esa rutina y yo decía, no, yo voy a empezar a las 7 de la mañana a trabajar, me sentaba en el computador y mi mente empezaba a manguarear, empezaba a pensar en pajaritos preñados,
llamados, empezaron una cantidad de cosas que no tenían ningún tipo de sentido y me di cuenta que no lograba enfocarme y que a pesar de que no hubiera ido al gimnasio ni hubiera hecho esa rutina, empezaba igual a ser productiva a las 11 de la mañana. Yo me di cuenta que mi ritmo y mi cuerpo necesita ser activado en la mañana para después de 11 a 3 de la tarde trabajar con foco y lograr los resultados, y a las 3 pues tener a mis hijos y poder estar presente para ellos. Entonces yo cuando me di cuenta de eso, yo sabía que no me puedo parar a las 5 de la mañana para trabajar, no es el ritmo, yo necesito mis 8 horas de sueño, y empecé a respetar eso en lugar de pelear con eso, y mi productividad se disparó. Entonces, para esto mi recomendación es pregúntate, hazte las preguntas, que mucha gente no se sienta a preguntarse, ¿a qué horas del día tienes más energía? Porque hay un momento del día en donde tú tienes una energía más creativa, ¿ok? En donde trabajas mejor. ¿Dónde trabajas mejor? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar muchísimo en cafés. Yo amo trabajar en cafés, pero yo tengo amigas que no pueden salir a un café y aman trabajar en casa, enfocadas, en silencio o con música. ¿Cómo te gusta y cómo sientes que tu creatividad y tu productividad y tu análisis y tu cerebro funciona mejor? ¿Qué es lo que necesitas tu cuerpo antes de entender tu mente? Es demasiado importante. Entonces, ¿a qué horas del día tienes más energía? ¿En dónde trabajas mejor? ¿En casa? O sea, hacerte estas preguntas es importante y realmente no hay una respuesta correcta. Tienes tu respuesta y solo tú. Entonces, así vas a empezar a construir tu día alrededor de tus necesidades físicas, ¿ok? De lo que necesitas, si necesitas compartir con personas, estar con tu comunidad un ratico, compartir con tus amigas antes de empezar a trabajar, para que tú también te disfrutes el proceso de tu productividad o de tu emprendimiento, porque si no se va a volver un martirio donde solo estás trabajando horas infinitas y no te estás dando cuenta porque no te estás enfocando, porque no estás logrando ser más efectiva en lo que estás haciendo. Y ahora yo, por ejemplo, utilizo una herramienta, y pueden utilizar la herramienta que quieran realmente. Esto no hay ninguna regla, simplemente les voy a compartir lo que yo utilizo, que se llama el Pomodoro. El Pomodoro son sesiones de foco, ¿ok? Y yo utilizo este pomodorofocus.io, en donde yo trabajo, pongo este timer por 25 minutos seguidos de full foco, y después hago breaks de 5 minutos, ¿ok? Y lo repito 4 veces, ¿ok? Yo repito este método para poder lograr el foco. ¿Por qué? Porque yo tengo ADHD, esto de el cerebro que se me va para todos los lugares, es un superpoder, pero también es un caos total. Entonces, esto, dependiendo de tú cómo manejes tu foco, puedes usarlo. Es una herramienta que te recomiendo. Hay gente que logra mantener el foco por 1 hora por completo. Hay gente que logra mantener el foco por solo 10 minutos al tiempo. Identifica cuánto tú es tu foco y ponte y créate un sistema que de alguna manera te controle ese foco. ¿Ok? Entonces, claro, ¿cómo yo hago? Yo agarro, entro, activo los 25 minutos, entro aquí a ClickUp, veo las tareas que tienes que hacer, empiezo a entender una por una, y yo en 25 minutos 6 tareas prácticamente casi que las atiendo, dependiendo obviamente de la complejidad. Entonces, claro, cada mañana yo abro el ClickUp, cuáles son mis 7 prioridades del día que me asignó las Project Manager. No decido en qué momento hacerlo, eso ya está decidido, y eso es clave porque tú no estás decidiendo constantemente qué hacer todos los días. Eso agota, entonces pasas muchísimo tiempo decidiendo, entonces estás eliminando esa fricción y estás enfocándote en la ejecución. Pero digamos que tú no tienes un project manager. ¿Cómo tú podrías hacer este mismo sistema para ti? Mi recomendación es elegir un día de la semana, sea viernes o lunes, idealmente al final o al inicio, en donde tú establezcas las prioridades de tu semana y digas, bueno, mira, mis prioridades son hacer esto del contenido, o sea, crear las ideas de contenido, grabar contenido, postear el contenido, esas son mis prioridades. Entonces la divides dependiendo de cuánto más o menos te tomen en la semana y les asignas fecha. Por ejemplo, aquí nosotros asignamos cuándo es la fecha, quién es la persona encargada, qué tanta prioridad tiene, y tú mismo te puedes asignar eso y eso te va a ir apareciendo porque todos estos sistemas son prácticamente automatizados. No tiene que ser ClickUp, puede ser Trello, Asana, Notion. Hay muchas plataformas en donde tú te puedes organizar de esta manera y crear un plan, incluso en tus mismas notas. Tú, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, y solamente dedicarle 1 o 2 horas a tu día, en tu semana, para organizarte, va a quitarte la decisión de toda la semana y va a permitir que tú seas mucho más productiva. ¿Ok? Entonces, algo que yo quiero compartirte es que yo no te quiero dar toda esta rutina mía para que tú la hagas igual que yo. ¿Ok? De nuevo, yo siento que lo importante aquí, lo importante en todo este proceso es que tú consigas una rutina que te funcione a ti. Entonces, te voy a crear
varias preguntas que vas a utilizar para empezar a descubrir qué necesita cada elemento de este sistema. Primero, para tu energía, para tu negocio y para tu sistema. Así que anótalas. Te las voy a copiar aquí en la pantalla para que tú las veas, ¿vale? Entonces empecemos. Entonces, para tu energía, vamos a ver, ¿a qué horas? Déjame repartirlas aquí que tú me puedas ver. Entonces, estas son las preguntas que necesitas hacerte para tu energía, para identificar a qué horas del día tengo más claridad mental, qué necesita mi cuerpo antes de empezar a trabajar, dónde me concentro mejor. 3 preguntas simples que vas a poder identificar para tu energía. ¿Ok? Ahora, para tu negocio, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Para tu negocio, ¿qué tareas hago hoy que necesitan realmente, que necesito hacerlos yo realmente? Ay, Dios mío, entonces me volvió loco acá. ¿Ok? ¿Qué podrías delegar, automatizar hoy de esas tareas? ¿Ok? O esta semana. ¿Cuáles son el 20% de las actividades que generan el 80% de los resultados? Por ejemplo, para mí, poder hacer, no sé, testimonios de mis clientes van a generar muchísimos resultados porque a la gente le encanta ver los resultados que yo he generado para otros. Entonces, ¿cuáles de esas actividades me van a ayudar a traer más resultados? Para mí el contenido, cuando yo posteo constantemente, la gente le gusta y por ende conecta conmigo, por ende termina comprándome. Entonces, ¿cuáles son el 20% de esas actividades que pueden hacer? Automatizaciones, no, es algo que puedo delegar. Mi página web, no, es algo que puedo delegar. Entonces, pregúntate, ¿ok? Y para tu sistema, es importantísimo que puedas, para que puedas diseñar todo, es importantísimo por ejemplo, cuántas horas al día necesitas tú para de forma real y estar enfocada. O sea, cuántas horas quieres realmente tú trabajar, ¿ok? Eso es muy importante porque mucha gente dice, no, voy a trabajar 8 horas, pero no puedes mantener 8 horas de foco. Posiblemente tienes otras formas de mantener ese foco. Entonces, ¿cuántas horas al día tú realmente vas a poder trabajar enfocada? ¿Ok? ¿Qué herramientas voy a utilizar de manera diaria, que las vaya a utilizar? Porque, por ejemplo, si yo te recomendé este ClickUp, pero tú no eres técnica y realmente te va a complicar, y tienes más bien un cuaderno, en donde tu cuaderno tú anotas lo que vas a hacer de lunes a viernes, puedes usar eso y no tienes que utilizar nada de tecnología. ¿Qué herramientas vas a utilizar realmente para organizarte? ¿Y cómo voy a proteger mi tiempo de foco? ¿Cómo voy a no salir? O sea, si yo me pongo 25 minutos de foco, no voy a salir a comer, no voy a ir al baño, intentar no ir al baño incluso, intentar no comer nada mientras estás haciendo esto, atender llamadas en esos 25 minutos de foco. ¿Cómo vas a proteger ese tiempo de foco que te has asignado para trabajar? ¿Ok? Realmente no tienes que resolver todo hoy. Puedes empezar haciéndote estas preguntas porque la claridad realmente no llega esperando, llega preguntándote y llega probando. Y te vas a ir dando cuenta cómo vas a funcionar tú mejor, cómo vas a funcionar de forma más productiva, y todo esto que quizás empiece al inicio, estas suposiciones al principio pueden cambiar por completo y puede que termines haciendo una estructura que jamás te imaginaste para ti, para tu familia, para tu casa. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy y de los 3 elementos importantes. Entonces, el primero, delegar en tu casa, en el negocio. Libérate tiempo para que tú puedas tener todo el espacio para crear ese crecimiento. Después, conócete, tus ritmos, tu energía, tu momentum, dónde está tu máxima creatividad y foco. Y después crea un sistema diario que te sirva a ti. Puedes explorar el Pomodoro, puedes explorar otros sistemas y utiliza unas herramientas que no tengas todos los días que estar improvisando y tomando decisiones, que simplemente te den estructura para que tú puedas actuar. Entonces recuerden que para poder trabajar menos, no necesitas realmente es hacer menos cosas y te vas a sentir culpable por hacer menos cosas. No, necesitas aprender a trabajar mejor y más efectivo para poder trabajar menos horas. Y de nuevo, yo a veces trabajo 2 horas al día, y lo cual me hace crecer todos esos negocios con los que nosotros estamos trabajando y puedo tener muy buenos resultados. ¿Ok? Entonces nada, algo que quiero recordarte es que, bueno, todo esto en teoría suena maravilloso, aplicarlo toma tiempo, entonces ténganse muchísima paciencia y quiero que sepan que ustedes se merecen estos negocios con libertad, se merecen tener un negocio que les dé el tiempo, la vida que quieren, y para las que les interese realmente todos estos sistemas, estructurarlo a tu vida,
que esto sea sostenible en el tiempo. Nosotros aplicamos partes de esas estrategias a las mujeres que están creciendo su negocio digital adentro del acelerador de Creciendo, donde miramos cómo ellas pueden ser más productivas. Incluso tenemos sesión con nuestra Project Manager que ella te puede ayudar a organizar todo este Project Management y a darle forma para que funcione para ti, y te va a ayudar a cuestionarte a ver qué cosas puedes mejorar en todo tu sistema también de trabajo. Entonces nada, el link se los dejo aquí abajo o comenta crecer y te mando el link. Y nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya servido. Un beso.